están explorando cuevas submarinas, llenas de misterios y de buceadores que no consiguieron salir vivos. Es el deporte más peligroso de la Tierra. Se enfrentan a desprendimientos, desvanecimientos, pánico. Lo hacen por la subida de adrenalina, lo hacen por ser los primeros y lo hacen para encontrar huesos antiguos. Estas cuevas son agujeros azules, cápsulas del tiempo donde el pasado no deja de observarte. Buceadores expertos intentan resolver el misterio de un mundo perdido. Pero ¿podrán sobrevivir en este extraño lugar, bajo presión, bajo el agua, bajo la tierra? Buceando por el laberinto. En el Mar Caribe, a 96 kilómetros de la costa de Florida, hay un paraíso conocido como las Bahamas. Es un lugar lleno de atractivos. Atrae a millones de turistas cada año. Pero estos visitantes no están aquí por el sol o la playa. Aunque quizás sí les apetezca jugar un poco. Han venido a buscar un mundo perdido. Son arriesgados exploradores, astronautas de un espacio interior llamado agujeros azules. Los agujeros azules reciben este nombre por el azul oscuro de sus profundidades. Y aunque desde la superficie pueden aparentar poca cosa, lo que parecen lagunas pueden tener cientos de metros de profundidad y extenderse por un laberinto de pasajes y túneles submarinos. El misterio de sus profundidades atrae tanto a profesionales como a temerarios. Como promedio, unos 20 buceadores mueren cada año en cuevas como esta. Pero para estos exploradores el riesgo vale la pena. Porque los agujeros azules no solo son espectaculares. Algunos conservan el pasado como en una cápsula del tiempo. La inmersión llevará a estos exploradores a miles de años atrás, donde encontrarán una antigua y perdida Bahamas. ¿Cómo era este mundo? ¿Y quién vivía aquí? Una expedición sin precedentes unirá a buceadores expertos en cuevas con científicos de talla mundial para averiguarlo. Hay dos opciones para zambullirse ahí dentro. Una es saltar y creo que la segunda es saltar. El explorador de National Geographic, Kenny Broad, antropólogo, es el jefe de la expedición. Intentamos abrir una ventana para ver cómo era el pasado, la vida pasada, el pasado geológico. Se puede saltar a un agujero azul y conseguir descubrimientos que cambien nuestra imagen de estas islas. Lo harán explorando 7 agujeros azules en solo 3 semanas en las islas Andros y Ábaco. El equipo ha venido hasta aquí porque en las Bahamas hay más agujeros azules que en ninguna otra parte del mundo. Las posibilidades de descubrimiento son altas, pero los riesgos son aún mayores. Por eso Kenny ha elegido a Brian Kakuk para dirigir a los buceadores. Brian es uno de los buceadores de cuevas con más experiencia del mundo. Queremos ver lo que se esconde detrás de la esquina. No queremos parar. Los buceadores de cuevas vivimos para cambiar el mapa y a veces eso nos crea problemas. Brian se quedó atrapado ahí abajo, pero se sujetó a la guía. Wes Skiles, renombrado fotógrafo, dirige un equipo de cámaras que aportarán las imágenes que documenten los hallazgos científicos.
Soy el ojo de los científicos y de los exploradores. Sé que lo que grabe ahí abajo será muy importante y eso es apasionante. Su primera misión es una inmersión exhaustiva. Esta inmersión pondrá a prueba a todo el equipo y hará que todos los buceadores se preparen para los peligrosos laberintos. Lo primero que hace el buceador Brian Kakuk cuando entra en el agujero es tender un cabo guía. En el buceo en cuevas, la guía es la primera regla de supervivencia. Sin esa guía, las probabilidades de salir son mínimas y eso causa la muerte de la mayoría de la gente. Aunque parezcan nítidos como el cristal, los agujeros azules están llenos de cieno. Cuando se remueve, se levanta del suelo o cae del techo, todo se oscurece. En este lugar hay una materia negra orgánica muy densa y por eso es difícil trabajar dentro. La propia onda de presión de tu cuerpo empujando el agua delante de ti tiende a levantar cosas. Tienes que contar con que saldrás con visibilidad cero, con los dedos en la guía, tocando la salida. Pero esa guía puede volverse en tu contra. Una guía es un objeto inanimado, un trozo de cuerda de nylon, pero la metes debajo del agua en una cueva y cobra vida. Es ladina y malvada. Está ahí para matarte. Llevamos un montón de cosas y todo eso puede enredarse o engancharse en la guía si nos acercamos mucho o no lo tenemos en cuenta. Por si se quedan enganchados, los buceadores llevan cuchillos, normalmente más de uno. Les gusta llevar refuerzos, y refuerzos para sus refuerzos. Debes ser un poco sensato, no confiarte. Y por eso llevas un cuchillo, otro cuchillo y otro cuchillo. En realidad es un cúter de paracaídas. Y el cuchillo de cocina favorito de mi madre. No se lo digáis. La seguridad es algo instintivo en esta clase de buceo, donde las cuevas que parecen sólidas pueden fracturarse de repente con el toque de una burbuja ingrávida. Solo unos minutos de inmersión y sucede. Brian se gira para ver cómo algunos trozos del techo caen sobre Kenny. Kenny pierde la guía. Hay tal cantidad de roca quebradiza que cae que casi no hay visibilidad. Hablamos de avalanchas. No podía leer ninguno de mis manómetros. Mientras graba, Wes es golpeado por los restos. La visibilidad era nula. Me quedé allí atrapado. Si llegáis a casa, apagáis todas las luces y os ponéis una bolsa en la cabeza e intentáis encontrar la salida. El corazón se disparará y tardaréis un rato. Brian sigue en la guía. Kenny lo agarra por la pierna y escapan, cubiertos de cieno. Después de una ducha de cieno, decidimos sacarnos todo el sedimento de encima. Así que hicimos un par de volteretas para no sentir tanto peso. Esto ha sido solo una pequeña muestra de lo que puede ocurrir.
Para mí es el deporte más peligroso de la Tierra. He visto morir a gente buceando conmigo. Miro a la gente y pienso, esa persona es una víctima en potencia. Y aquí abajo, al mínimo error, lo potencial se convierte en real. Surgido de la nada, aparece un hueso de un brazo humano. Una linterna. Un cuchillo sujeto a la pierna de un traje de neopreno de los años 70. Una manga naranja y un torso sin cabeza. Los restos de un buceador que murió atrapado en esta cueva hace 30 años. Parece que quedó atrapado intentando salir. Muy cerca, la cabeza del buceador, todavía con la máscara puesta. Se sabía que allí había un cuerpo, pero nunca había sido identificado. Y está a tanta profundidad que nadie había intentado recuperarlo. Conocer tus limitaciones es lo que te mantiene vivo. Y creo que lo contrario es lo que acaba con la vida de muchas personas en las cuevas. No sabes lo que hay ahí dentro. Sabes que nadie ha estado en muchos de esos lugares y eso es lo que te engancha. La naturaleza humana nos empuja a meternos en lugares que no conocemos. Y los agujeros azules de las Bahamas atraen esa curiosidad por sus cientos de kilómetros de pasadizos inexplorados. Los agujeros azules se formaron hace unos 300.000 años, en la mitad de la edad de hielo, cuando las capas de hielo se expandieron y el nivel del mar descendió. El nivel del mar estaba por debajo de los 120 metros, y las Bahamas eran un lugar alto y seco. Con el paso del tiempo, la lluvia fue creando agujeros en el terreno calcáreo de las Islas Bahamas, esculpiendo así las cuevas. Cuando el nivel del mar volvió a elevarse, las cuevas se llenaron. El agua del océano se depositó en el fondo, el agua dulce se acumuló en la cima y finalmente la capa más profunda se quedó sin oxígeno. Eso es lo que hace que los agujeros azules sean cápsulas del tiempo. Sin oxígeno, los huesos y otras huellas del pasado se conservan. Es uno de los principales incentivos para los exploradores de cuevas. Después de más de una hora, un derrumbamiento y el hallazgo de un cuerpo, el minucioso buceador siente un profundo alivio. Nos lo hemos pasado muy bien. Dios mío, vaya infierno. Han sido los 78 minutos más intensos que he pasado en toda mi vida. Como suelen decir los buceadores de cuevas, una inmersión que termina con éxito es aquella de la que regresas. Te ves como en casa y de repente la cueva se viene abajo. Nos reímos porque estamos aquí para contarlo y reírnos de ello. Vamos a llorar a la furgoneta. Comprobado el equipo y su integridad física, están listos para encargarse de una incógnita biológica pendiente, de miles de años. Aunque las Bahamas están a tan solo 96 kilómetros de la costa de Florida, tienen una mínima fracción de la fauna de la misma. No hay ni cocodrilos ni tortugas en las Bahamas. Tampoco grandes depredadores de ninguna clase. Sin embargo, no siempre fue así. David Steadman quiere saber por qué. Es uno de los mejores expertos del mundo en la ecología de las islas. Sospecha que las Bahamas fueron alguna vez un próspero Edén. Y está aquí para encontrar pruebas. Hemos subestimado el potencial biológico de las islas. Las islas tenían distintas especies. El problema es que en las islas eran más vulnerables.
Durante siglos, los huracanes han arrasado estas islas. En la superficie apenas quedan evidencias fósiles de nada. Así que el mejor lugar para encontrar huesos puede estar ahí abajo, en un agujero azul llamado Sawmill Sink, en la isla Abaco. Sus altas paredes le dan un aspecto de trampa natural de animales. El equipo piensa que puede ser un buen lugar para buscar restos de animales que hayan vivido aquí en el pasado. Coge sedimento, coge todo el que puedas. Como Steadman no es buceador, el equipo de submarinistas hará el papel de sus ojos y de sus manos, buscando huesos en otra zona muy peligrosa. Este lugar desorienta mucho, Knight. Por eso tenemos que vigilarnos mutuamente. No os separéis de la guía. No os separéis de la guía. Antes de alcanzar el fondo donde deberían estar los fósiles, se enfrentan con un obstáculo más peligroso. Una gruesa capa de ácido sulfídrico venenoso. Esta solución, de un color naranja natural, es en realidad el excremento de billones de diminutas bacterias. Se alimentan de materia orgánica y expulsan ácido sulfídrico. Otra barrera mortífera para la exploración de los agujeros azules. Los buceadores no pueden protegerse de este veneno, porque atraviesa la piel. Aquí, con 150 miligramos por metro cúbico, el ácido sulfídrico hace que los buceadores sientan un cosquilleo en los labios y huele a huevo podrido. Pero una exposición prolongada puede provocar un daño cerebral, por eso tienen que darse prisa. Al otro lado está la zona sin oxígeno. Es aquí donde deberían estar los huesos de los animales que cayeron a este agujero azul. Nos enfrentamos a una especie de sima acuática de alquitrán. Los animales caen ahí dentro y cuando mueren se hunden en la parte del agua en la que no hay oxígeno. Como el agua no tiene oxígeno, no hay nada para alimentar a los microorganismos, bacterias, hongos y cosas similares que suelen descomponer los huesos. La búsqueda de fósiles en un agujero azul ha de ser muy cuidadosa. Incluso una toma de muestras delicada puede levantar el cieno que podría crear una peligrosa zona de invisibilidad. Al tocar, Brian encuentra algo. Es un caparazón. Tiene forma de tortuga. La capa libre de oxígeno no conserva la piel ni el músculo, pero mantiene el caparazón en condiciones casi inmaculadas. A unos 6 metros encuentra un hueso de otra criatura. Una parte de la espina dorsal. Pero, ¿de qué animal? Y del fango surge la respuesta. Un cráneo de 30 centímetros de largo, lleno de dientes. Es un cocodrilo de la antigüedad, tan perfecto que parece que haya salido de un museo. Hoy en día en las Bahamas no existen animales de ese tamaño. Estos hallazgos demuestran que aquí pudo haber un mundo perdido. Con estas recompensas en la mano, el equipo, siguiendo la guía, se adentra más en la cueva. En esta parte del Sawmill Sink, la cueva se abre.
Hace miles de años, cuando el nivel del mar era más bajo, esta entrada ascendente era seca y habría sido un hogar perfecto para aves. Ahora, los buceadores están avanzando por unos salientes en los que los pájaros podrían haberse posado y comienzan a buscar fósiles. Encuentran una cavidad con un saliente perfecto para que cualquier ave se posase en ella. Debajo, instalan una rejilla rodeando un campo de diminutos huesos de diferentes clases. Esto sugiere que el pájaro que se posaba aquí era un búho. Y los huesos son los restos de su comida. Al no poder digerir huesos, los búhos los guardan en el buche y los regurgitan en una bola llamada egagrópila. Esto es una mina de oro de fósiles. Hay huesos en general. Serpientes, murciélagos y pequeños pájaros. Un censo de vida de hace miles de años. Le encantarán a David Steadman, que está esperando a que vuelvan los buceadores. ¡Lo conseguimos! Sí, estoy deseando abrirlos. Puede haber más huesos en el sedimento que hay en la caja, así que tened mucho cuidado. Vale, entendido. Mira esa tortuga. Mira eso. Es una tortuga intacta. Steadman tiene la corazonada de que hay un vínculo entre la tortuga y el cocodrilo. Una vez que una tortuga cae ahí dentro, no puede salir. No hay salida. E imaginemos que el cocodrilo entra para comerse a la tortuga y después de comérsela, tampoco puede salir de ese profundo agujero. Está impecable. Nadie ha visto a este animal antes. Somos los primeros que lo tocamos, lo sentimos, lo estudiamos. Intuimos que aquí pasaba algo especial. No puedes imaginar cómo era este lugar, con cocodrilos corriendo por aquí. Cuando Steadman examina el caparazón de la tortuga, averigua algo sorprendente. Los mordiscos del cocodrilo demuestran que su corazonada era cierta. Esto es lo que hace que los fósiles de esos agujeros azules sean tan espectaculares, esta clase de pruebas. No es solo cómo era el animal, ni cómo era el cocodrilo, sino la prueba de quién estaba comiendo a quién. Ahora se centra en el interior de la cavidad del búho. Esta es la muestra de sedimento de mis sueños. Nunca el vómito de un búho ha sido tan apreciado. De repente, tenemos un montón de esqueletos para estudiar. Estamos encontrando especies que no se sabía ni que existían. Con cada hueso que identifica, empieza a emerger una imagen de una antigua Bahamas agreste. Los 3 huesos más grandes son los de las patas de un rascón náptero, una especie sin describir del rascón áptero, desconocida para la ciencia. Esta especie nueva se une al cocodrilo, a la tortuga y a la creciente lista de animales encontrados en South Mills Inc. Un lagarto, un pájaro sabanero, un búho excavador, una boa constrictor de las Bahamas y una ave rapaz denominada caracarat. De una única bolsa de sedimento, Steadman pudo identificar 25 especies aquí desconocidas. 3 de ellas completamente nuevas para la ciencia. Está claro que hace siglos las baldías islas de las Bahamas no eran tan baldías. Entonces, ¿qué ocurrió? Los huesos recogidos hasta ahora representan cada uno una especie de pájaro que ya no está en la isla. Basándonos en esta minúscula muestra, parece que podremos documentar un cambio drástico. Hace unos 1000 años, la mayoría de estos animales desapareció misteriosamente.
Un rascón de unos 12.000 años aparece como si se hubiera fosilizado de repente. ¿Qué acabó con estos animales? En 1492, cuando Cristóbal Colón puso el pie en este hemisferio, lo hizo en las Bahamas. Se encontró con un pueblo denominado Lucayans. Los Lucayans descendían de pueblos provenientes de América del Sur. Sobre el 800 a.C. emigraron a las Bahamas. Colón apenas escribió nada sobre sus rituales o tradiciones. Lo poco que sabemos hoy sugiere que creían que los agujeros azules eran sagrados. Creían que las cuevas eran la cuna de la humanidad y que cuando alguien moría debían devolverlo a ese lugar. A principios de 1990, en un agujero azul conocido como El Santuario en la isla de Andros, un buceador encontró restos humanos que pueden estar conectados con el ritual de enterramiento de los Lucayans. Siguiendo esa pista, el equipo buscará más restos, empezando en el santuario. Intentarán determinar si existe alguna conexión entre los Lucayans y los animales extinguidos hace unos 1000 años. Nuestro objetivo es bajar ahí a buscar esas señales identificadoras como huesos y cráneos, recuperarlas y documentarlo todo. Se une al equipo Michael Pittman, que será el primer arqueólogo habitante de las Bahamas en sumergirse en este agujero. Lo he estado deseando desde que empecé arqueología. Es el misterio del yacimiento. Es que me puedo encontrar. Quiero saber qué hay ahí. Una vez colocado el cabo guía, el equipo empieza a descender hasta el lugar de la cueva, donde hace 20 años un buceador encontró restos humanos. El equipo todavía está bajando al lugar del descubrimiento. En el descenso, el grupo atraviesa lo que se conoce como haloclina. Agua dulce arriba y agua salada abajo. A unos 80 metros, se sitúan encima de la ladera en la que se encontraron huesos humanos. Y se enfrentan a otro peligro potencial. Las rocas circundantes indican que ha habido un gran derrumbamiento. Esas cosas pasan continuamente, sin que te enteres, y ves cómo te caen trozos. Nadamos sobre peñascos del tamaño de edificios y sabes que se han desprendido del techo. Saben que volverá a pasar, pero no saben cuándo. Es otro de los detalles que hace que trabajar en los agujeros azules sea más peligroso que cualquier otro tipo de arqueología submarina. En la arqueología en mar abierto, si tienes un problema, puedes salir inmediatamente a la superficie. Si necesitas izar material, este sube directamente a la superficie. En una cueva no puedes. A pesar de los desafíos, vale la pena. Primero, una mandíbula humana. Después, el cráneo. Este hallazgo ha dejado huella en el arqueólogo de las Bahamas, Michael Pittman. Cuando entré en el lugar y lo vi, pensé, wow, podría pasarme horas aquí dentro. Y el haber sido el primer habitante de las Bahamas en sumergirme en ese agujero azul ha sido, en fin, todavía no lo he asumido.
Al final de la inmersión, el equipo ha recuperado 3 cráneos. Sin embargo, las preguntas clave continúan ahí. ¿Tienen alguna conexión con la catastrófica extinción de los animales? ¿Y podrían estos cráneos pertenecer a los Lucayans, el mismo pueblo sobre el que escribió Colón? Pittman identifica una deformidad en los cráneos que parece confirmar su identidad. En su infancia, los Lucayans se ponían unas vendas en la frente y en la espalda donde ataban unas tablas, y por eso tienen esta forma cónica. Es una peculiaridad encontrada solo en culturas como la de los Lucayans. Y después de datar los cráneos con la prueba del carbono, se descubre algo todavía más importante. Los cráneos encontrados en los agujeros azules datan de hace unos 800 años. Por aquel entonces, los Lucayans ya se habían asentado en las Bahamas. Y la extinción de los animales identificados por David Steadman había empezado hacía unos 1000 años. Estas fechas son lo suficientemente próximas como para que pueda haber conexión entre los Lucayans y las muertes de esos animales. Tenemos grandes fósiles desde hace unos 12.000 años hasta la llegada del primer pueblo. Cuando ese pueblo aparece, trae mamíferos no autóctonos, ya sean ratas, gatos, perros, cerdos, etc. Y las especies de la isla no están adaptadas a esa nueva clase de depredadores. En todas las islas del mundo han sido barridas las especies más vulnerables. Se han extinguido. Al explorar estas cápsulas del tiempo dentro de los agujeros azules, esos buceadores han descubierto el Edén perdido que fue. Y esto también nos muestra cómo el ser humano cambió las Bahamas para siempre. Pero los huesos no son la única recompensa preservada en los agujeros azules. Encerrados en agujas como estas, existen secretos sobre la historia del planeta. Secretos que solo pueden ser encontrados en los agujeros azules. Así que ahora el equipo se dirige hacia agujeros azules famosos por tener las agujas más espectaculares de las Bahamas. Se disponen a sumergirse en un par de agujeros azules de la isla Abaco. Para encontrar el tipo de aguja adecuada, conocida como estalagmita, el jefe de los buceadores, Brian Kakuk, y el antropólogo Kenny Broad afrontarán la inmersión técnicamente más exigente. ¿A qué profundidad estamos? Ahora mismo estamos en la superficie. Estás sobre la superficie, pero este agujero alcanza los 98 metros. Cortar una roca sólida en la base de una estalagmita les llevará mucho tiempo. Lo habitual es que el tiempo máximo de permanencia con 2 tanques de aire sea inferior a 2 horas. Pero para esta inmersión necesitan casi 3 veces más. Por eso usan un aparato como el que llevan los astronautas durante un paseo espacial. Una máquina denominada reciclador. Los recicladores son aparatos controlados por ordenador y permiten respirar tu propio aire una y otra vez. Los recicladores nos permiten limpiar el dióxido de carbono, lo que no queremos respirar. Así que estos pequeños tanques nos permitirán hacer una inmersión larga en una cueva. Los recicladores son especialmente buenos para el buceo en cuevas, porque liberan muy pocas burbujas, las cuales pueden desplazar restos del techo que provocan los derrumbamientos. Pero presentan un inconveniente mortal. 1 de cada 10 recicladores que se utilizan derivan en la muerte de su dueño. Es un asunto muy serio.
Es un equipo muy complejo. Tienes que prepararte muy bien, tienes que estar alerta y tienes que estar monitorizado constantemente. Los recicladores les ofrecen a Kenny y a Brian una oportunidad tentadora, aunque es para pensárselo. Tiempo ilimitado para trabajar en las profundidades bajo el pequeño pero posible riesgo de morir en el intento. Evitar ese riesgo implica una gran concentración. Para Kenny, ahí reside el atractivo. Es como puedo desconectar. Me paso todo el día pegado al móvil, al correo electrónico. Es el único lugar del mundo donde te aíslas. Es el único momento en el que estás concentrado al 100%, porque es una misión, una vida o muerte. A 45 metros, Brian y Kenny se mueven por una serie de estancias rodeadas de estalagmitas. Estas formaciones de minerales se elevan desde el suelo. Algunas de las que hay en esta cueva tardaron en formarse más de 200.000 años. Comenzaron a formarse en una cueva seca, cuando el agua se filtraba por el techo y caía en diferentes lugares. Las estalagmitas se forman por la lenta acumulación de minerales y sedimentos que contiene el agua. Estas preciosas columnas son algo más que adornos geológicos. En su interior está la biografía de la Tierra y de su atmósfera. Las estalagmitas que están recogiendo Brian y Kenny pueden ayudar a responder preguntas clave sobre el clima de la Tierra. Eso es lo que el geoquímico Peter Swart quiere averiguar. Las estalagmitas nos dan una pista de lo que fue la paleoclimatología hace miles o cientos de miles de años. Lo que conocemos de la historia del clima procede de dos fuentes: las muestras de sedimentos del suelo oceánico y los núcleos obtenidos de los glaciares y las capas de hielo. Pero las estalagmitas que conforman estas cuevas tienen una ventaja mayor en el registro de la historia del clima: su localización. Las Bahamas están situadas junto a la corriente del Golfo. Durante millones de años, esta corriente ha traído agua salada y templada al norte, donde se enfría y desciende hasta el fondo. Eso mueve la circulación oceánica. Es lo que se denomina giro del Atlántico. Eso forja el clima. Las estalagmitas registran cambios en el giro subtropical del Atlántico. Aquí estamos en el mismísimo centro de acción. Nunca habíamos tenido la oportunidad de ver los cambios que tuvieron lugar en esta zona. La estalagmita que Brian y Kenny han cortado podría ser una mina de oro para la historia global del clima. Utilizando esa historia, puede que Swart responda a una pregunta clave. La mayoría de los científicos creen que el clima de la Tierra está cambiando y quieren averiguar a qué velocidad. Esta estalagmita podría ayudar a responder a esa pregunta. Para descifrar sus datos, Swart primero tiene que cortarla longitudinalmente con una sierra de diamante. Dentro, muestra unas franjas de crecimiento como los anillos en el tronco de un árbol. Incrustado en cada anillo está la biografía del clima de una época específica. A través del análisis, Swart puede describir cuánto llovía, qué sustancias químicas contenían la lluvia, el suelo y el aire, incluso la temperatura. Un examen de la estalagmita da el testimonio de que en los últimos 80.000 años ha habido 5 grandes cambios climáticos.
Esto corrobora los hallazgos de las muestras sacadas de los núcleos del hielo. Pero observa dos detalles curiosos. Primero, la disposición de las franjas sugiere que por lo menos uno de estos cambios climáticos ocurrió repentinamente. A finales de la última edad de hielo, hace unos 11.000 años, las condiciones cambiaron en 50 años radicalmente, de secas a húmedas. Este cambio probablemente trajo consigo un aumento de la temperatura y del nivel del mar. Segundo, Sword observa otra cosa. A algunos de estos estratos climáticos les precede una misteriosa franja oscura. Al analizar la franja encuentra hierro. ¿Hay un vínculo entre el hierro y el cambio climático? ¿Cómo podría darse eso? Las Bahamas están hechas de coral. No hay hierro por ninguna parte. En el agujero azul donde cortaron la estalagmita, Brian y Kenny se fijaron en una cosa que podría ayudar a resolver ese misterio. En las paredes de la cueva hallaron una capa de sedimento rojo. El color es clave. El rojo en la arena significa que está llena de hierro. Y eso significa que hace millones de años una gruesa capa rica en hierro y de arena rojiza cubrió la superficie de la isla. Continuas lluvias la eliminaron de la roca, dejando una franja de un rojo intenso. ¿Cómo se metió ahí esa arena rojiza? Una teoría sugiere que vino desde el desierto del Sáhara, a unos 7.000 kilómetros. Durante las épocas de extrema sequía, se formaban en el Sáhara altísimas tormentas de arena. Esta era lanzada a la atmósfera y posteriormente transportada por el Atlántico. Cuando Sword analiza el hierro de la estalagmita, confirma que procede de arena del Sáhara, aunque el color rojizo se ha desvanecido después de miles de años. Y en la franja oscura no encuentra solo vestigios de hierro, sino concentraciones significativas. El hierro está muy poco concentrado, exceptuando esto de aquí. Las zonas con una concentración más alta de hierro corresponden casi exactamente a los lugares de la estalagmita donde la composición química indica un período de un gran cambio climático. Eso podría significar que una gran tormenta de arena del Sáhara se produce antes de cada cambio al elevarse la temperatura y el nivel del mar. El hecho de que las tormentas de arena ocurran con una mayor frecuencia hoy en día hace pensar que la historia podría estar repitiéndose. Ahora sabemos que en los últimos 40 o 50 años ha habido una gran sequía en África y que se ha observado una entrada de arena procedente del Sáhara a las Bahamas. Se calcula que durante las últimas 5 décadas, en el Sáhara se ha multiplicado por 10 el número de tormentas de arena a gran escala. Si estamos siendo testigos del principio de un gran cambio climático, podría ser rápido, como sucedió en el pasado. Quizá tan breve como una vida. No nos preocupamos del cambio climático porque es algo que sucederá cuando hayamos muerto. Pero en realidad, en algunos de los documentos que hemos estado viendo, detectamos unos cambios enormes en cuestión de décadas. Y si el clima cambia a esa velocidad, es obvio que habrá unas implicaciones tremendas para la sociedad actual. Los hallazgos de Sword son preliminares, pero sugieren que el cambio climático del pasado ocurría más rápido de lo que nos imaginábamos.
Si un cambio de ese tipo ocurriese hoy, se verían implicadas millones de personas que viven en las zonas más afectadas por una posible elevación del nivel del mar, islas y zonas costeras en todo el mundo. Para la expedición, el cambio climático podría implicar una inmediata amenaza para el futuro de los agujeros azules. No habría manera de detener la elevación del mar, y entraría agua a raudales en ellos, arruinando su delicada composición química. Los agujeros azules son depósitos únicos de conocimiento científico. La elevación del nivel del mar asociada al calentamiento global cambiará la composición química del agua y perderemos información valiosa rápidamente. Perderíamos la mayoría o quizá todos los antecedentes fósiles. Sería como quemar una biblioteca. Al final el mar se elevará y una vez que eso ocurra, todo esto empezará a deteriorarse. Por eso creemos que hay que sacar toda la información posible de aquí ahora mismo. Contemplar la pérdida de estos agujeros azules es muy duro para los exploradores que han tocado las profundidades de este letal y seductor mundo perdido. No sé si sabría continuar en esta vida sin poder descender a mi iglesia submarina. Bajamos a estos lugares y nos purificamos. Cuando subimos de una inmersión, la presión, los desafíos, los conflictos han desaparecido. Salimos de una inmersión y es como si volviésemos a nacer. Es un objeto inanimado, un trozo de cuerda de nylon, pero la metes debajo del agua en una cueva y cobra vida. Es ladina y malvada. Está ahí para matarte. Llevamos un montón de cosas y todo eso puede enredarse o engancharse en la guía si nos acercamos mucho o no lo tenemos en cuenta. Por si se quedan enganchados, los buceadores llevan cuchillos, normalmente más de uno. Les gusta llevar refuerzos, y refuerzos para sus refuerzos. Debes ser un poco sensato, no confiarte. Y por eso llevas un cuchillo, otro cuchillo y otro cuchillo. En realidad es un cúter de paracaídas. Y el cuchillo de cocina favorito de mi madre. No se lo digáis. La seguridad es algo instintivo en esta clase de buceo, donde las cuevas que parecen sólidas pueden fracturarse de repente con el toque de una burbuja ingrávida. Solo unos minutos de inmersión y sucede. Brian se gira para ver cómo algunos trozos del techo caen sobre Kenny. Kenny pierde la guía. Hay tal cantidad de roca quebradiza que cae que casi no hay visibilidad. Hablamos de avalanchas. Y no podía leer ninguno de mis manómetros. Mientras graba, Wes es golpeado por los restos. La visibilidad era nula. Me quedé allí atrapado. Si llegáis a casa, apagáis todas las luces y os ponéis una bolsa en la cabeza e intentáis encontrar la salida. El corazón se disparará y tardaréis un rato. Brian sigue en la guía. Kenny lo agarra por la pierna y escapan, cubiertos de cieno. Después de una ducha de cieno, decidimos sacarnos todo el sedimento de encima. Así que hicimos un par de volteretas para no sentir tanto peso. Esto ha sido solo una pequeña muestra de lo que puede ocurrir.
Para mí es el deporte más peligroso de la Tierra. Su primera misión es una inmersión exhaustiva. Esta inmersión pondrá a prueba a todo el equipo y hará que todos los buceadores se preparen para los peligrosos laberintos. Lo primero que hace el buceador Brian Kakuk cuando entra en el agujero es tender un cabo guía. En el buceo en cuevas, la guía es la primera regla de supervivencia. Sin esa guía, las probabilidades de salir son mínimas y eso causa la muerte de la mayoría de la gente. Aunque parezcan nítidos como el cristal, los agujeros azules están llenos de cieno. Cuando se remueve, se levanta del suelo o cae del techo, todo se oscurece. En este lugar hay una materia negra orgánica muy densa y por eso es difícil trabajar dentro. La propia onda de presión de tu cuerpo empujando el agua delante de ti tiende a levantar cosas. Tienes que contar con que saldrás con visibilidad cero, con los dedos en la guía, tocando la salida. Pero esa guía puede volverse en tu contra. Una guía es un objeto inanimado, un trozo de cuerda de nylon, pero la metes debajo del agua en una cueva y cobra vida. Es ladina y malvada. Está ahí para matarte. Llevamos un montón de cosas y todo eso puede enredarse o engancharse en la guía si nos acercamos mucho o no lo tenemos en cuenta. Por si se quedan enganchados, los buceadores llevan cuchillos, normalmente más de uno. Les gusta llevar refuerzos, y refuerzos para sus refuerzos. Debes ser un poco sensato, no confiarte. Y por eso llevas un cuchillo y otro cuchillo. En realidad es un cúter de paracaídas. Y el cuchillo de cocina favorito de mi madre. No se lo digáis. La seguridad es algo instintivo en esta clase de buceo, donde las cuevas que parecen sólidas pueden fracturarse de repente con el toque de una burbuja ingrávida. Solo unos minutos de inmersión y sucede. Brian se gira para ver cómo algunos trozos del techo caen sobre Kenny. Una expedición sin precedentes unirá a buceadores expertos en cuevas con científicos de talla mundial para averiguarlo. Hay dos opciones para zambullirse ahí dentro. Una es saltar y creo que la segunda es saltar. El explorador de National Geographic, Kenny Broad, antropólogo, es el jefe de la expedición. Intentamos abrir una ventana para ver cómo era el pasado, la vida pasada, el pasado geológico. Se puede saltar a un agujero azul y conseguir descubrimientos que cambien nuestra imagen de estas islas. Lo harán explorando 7 agujeros azules en solo 3 semanas en las islas Andros y Ábaco. El equipo ha venido hasta aquí porque en las Bahamas hay más agujeros azules que en ninguna otra parte del mundo. Las posibilidades de descubrimiento son altas, pero los riesgos son aún mayores. Por eso Kenny ha elegido a Brian Kakuk para dirigir a los buceadores. Brian es uno de los buceadores de cuevas con más experiencia del mundo. Queremos ver lo que se esconde detrás de la esquina. No queremos parar. Los buceadores de cuevas vivimos para cambiar el mapa y a veces eso nos crea problemas. Brian se quedó atrapado ahí abajo, pero se sujetó a la guía. Wes Skiles, renombrado fotógrafo, dirige un equipo de cámaras que aportarán las imágenes que documenten los hallazgos científicos.
Soy el ojo de los científicos y de los exploradores. Sé que lo que grabe ahí abajo será muy importante y eso es apasionante. Su primera misión es una inmersión exhaustiva. Esta inmersión pondrá a prueba a todo el equipo y hará que todos los buceadores se preparen para los peligrosos laberintos. Lo primero que hace el buceador Brian Kakuk cuando entra en el agujero es tender un cabo guía. En el buceo en cuevas, la guía es la primera regla de supervivencia. Sin esa guía, las probabilidades de salir son mínimas y eso causa la muerte de la mayoría de la gente. Aunque parezcan nítidos como el cristal, los agujeros azules están llenos de cieno. Notar un cambio drástico. Hace unos 1000 años, la mayoría de estos animales desapareció misteriosamente. Un rascón de unos 12.000 años aparece como si se hubiera fosilizado de repente. ¿Qué acabó con estos animales? En 1492, cuando Cristóbal Colón puso el pie en este hemisferio, lo hizo en las Bahamas. Se encontró con un pueblo denominado Lucayans. Los Lucayans descendían de pueblos provenientes de América del Sur. Sobre el 800 a.C. emigraron a las Bahamas. Colón apenas escribió nada sobre sus rituales o tradiciones. Lo poco que sabemos hoy sugiere que creían que los agujeros azules eran sagrados. Creían que las cuevas eran la cuna de la humanidad y que cuando alguien moría debían devolverlo a ese lugar. A principios de 1990, en un agujero azul conocido como El Santuario en la isla de Andros, un buceador encontró restos humanos que pueden estar conectados con el ritual de enterramiento de los Lucayans. Siguiendo esa pista, el equipo buscará más restos, empezando en El Santuario. Intentarán determinar si existe alguna conexión entre los Lucayans y los animales extinguidos hace unos 1000 años. Nuestro objetivo es bajar ahí a buscar esas señales identificadoras como huesos y cráneos, recuperarlas y documentarlo todo. Se une al equipo Michael Pittman, que será el primer arqueólogo habitante de las Bahamas en sumergirse en este agujero. Lo he estado deseando desde que empecé arqueología. Es el misterio del yacimiento. Es que me puedo encontrar. Quiero saber qué hay ahí. Una vez colocado el cabo guía, el equipo empieza a descender hasta el lugar de la cueva, donde hace 20 años un buceador encontró restos humanos. El equipo todavía está bajando al lugar del descubrimiento. En el agujero azul donde cortaron la estalagmita, Brian y Kenny se fijaron en una cosa que podría ayudar a resolver ese misterio. En las paredes de la cueva hallaron una capa de sedimento rojo. El color es clave. El rojo en la arena significa que está llena de hierro. Y eso significa que hace millones de años una gruesa capa rica en hierro y de arena rojiza cubrió la superficie de la isla. Continuas lluvias la eliminaron de la roca,
dejando una franja de un rojo intenso. ¿Cómo se metió ahí esa arena rojiza? Una teoría sugiere que vino desde el desierto del Sáhara, a unos 7.000 kilómetros. Durante las épocas de extrema sequía, se formaban en el Sáhara altísimas tormentas de arena. Esta era lanzada a la atmósfera y posteriormente transportada por el Atlántico. Cuando Sword analiza el hierro de la estalagmita, confirma que procede de arena del Sáhara, aunque el color rojizo se ha desvanecido después de miles de años. Y en la franja oscura no encuentra solo vestigios de hierro, sino concentraciones significativas. El hierro está muy poco concentrado, exceptuando esto de aquí. Las zonas con una concentración más alta de hierro corresponden casi exactamente a los lugares de la estalagmita donde la composición química indica un período de un gran cambio climático. Eso podría significar que una gran tormenta de arena del Sáhara se produce antes de cada cambio al elevarse la temperatura y el nivel del mar. El hecho de que las tormentas de arena ocurran con una mayor frecuencia hoy en día hace pensar que la historia podría estar repitiéndose. Ahora sabemos que en los últimos 40 o 50 años ha habido una gran sequía en África y que se ha observado una entrada de arena procedente del Sáhara a las Bahamas. Se calcula que durante las últimas 5 décadas, en el Sáhara se ha multiplicado por 10 el número de tormentas de arena a gran escala. Si estamos siendo testigos del principio de un gran cambio climático, podría ser rápido, como sucedió en el pasado. Quizá tan breve como una vida. Mayores. Por eso Kenny ha elegido a Brian Kakuk para dirigir a los buceadores. Brian es uno de los buceadores de cuevas con más experiencia del mundo. Queremos ver lo que se esconde detrás de la esquina. No queremos parar. Los buceadores de cuevas vivimos para cambiar el mapa y a veces eso nos crea problemas. Brian se quedó atrapado ahí abajo, pero se sujetó a la guía. Wes Skiles, renombrado fotógrafo, dirige un equipo de cámaras que aportarán las imágenes que documenten los hallazgos científicos. Soy el ojo de los científicos y de los exploradores. Sé que lo que grabe ahí abajo será muy importante y eso es apasionante. Su primera misión es una inmersión exhaustiva. Esta inmersión pondrá a prueba a todo el equipo y hará que todos los buceadores se preparen para los peligrosos laberintos. Lo primero que hace el buceador Brian Kakuk cuando entra en el agujero es tender un cabo guía. En el buceo en cuevas, la guía es la primera regla de supervivencia. Sin esa guía, las probabilidades de salir son mínimas y eso causa la muerte de la mayoría de la gente. Aunque parezcan nítidos como el cristal, los agujeros azules están llenos de cieno. Cuando se remueve, se levanta del suelo o cae del techo, todo se oscurece. En este lugar hay una materia negra orgánica muy densa y por eso es difícil trabajar dentro. La propia onda de presión de tu cuerpo empujando el agua delante de ti tiende a levantar cosas. Tienes que contar con que saldrás con visibilidad cero, con los dedos en la guía, tocando la salida. Pero esa guía puede volverse en tu contra. Una guía es un objeto inanimado.
un trozo de cuerda de nylon, pero la metes debajo del agua en una cueva y cobra vida. Es ladina y malvada. Está ahí para matarte. Llevamos un montón de cosas y todo eso puede enredarse o engancharse. La base de una estalagmita les llevará mucho tiempo. Lo habitual es que el tiempo máximo de permanencia con 2 tanques de aire sea inferior a 2 horas. Pero para esta inmersión necesitan casi 3 veces más. Por eso usan un aparato como el que llevan los astronautas durante un paseo espacial. Una máquina denominada reciclador. Los recicladores son aparatos controlados por ordenador y permiten respirar tu propio aire una y otra vez. Los recicladores nos permiten limpiar el dióxido de carbono, lo que no queremos respirar. Así que estos pequeños tanques nos permitirán hacer una inmersión larga en una cueva. Los recicladores son especialmente buenos para el buceo en cuevas, porque liberan muy pocas burbujas, las cuales pueden desplazar restos del techo que provocan los derrumbamientos. Pero presentan un inconveniente mortal. 1 de cada 10 recicladores que se utilizan derivan en la muerte de su dueño. Es un asunto muy serio. Es un equipo muy complejo. Tienes que prepararte muy bien, tienes que estar alerta y tienes que estar monitorizado constantemente. Los recicladores les ofrecen a Kenny y a Brian una oportunidad tentadora, aunque es para pensárselo. Tiempo ilimitado para trabajar en las profundidades bajo el pequeño pero posible riesgo de morir en el intento. Evitar ese riesgo implica una gran concentración. Para Kenny, ahí reside el atractivo. Es como puedo desconectar. Me paso todo el día pegado al móvil, al correo electrónico. Es el único lugar del mundo donde te aíslas. Es el único momento en el que estás concentrado al 100%, porque es una misión, una vida o muerte. A 45 metros, Brian y Kenny se mueven por una serie de estancias rodeadas de estalagmitas. Estas formaciones de minerales se elevan desde el suelo. Algunas de las que hay en esta cueva tardaron en formarse más de 200.000 años. Comenzaron a formarse en una cueva seca, cuando el agua se filtraba por el techo y caía en diferentes lugares. Las estalagmitas se forman por la lenta acumulación de minerales y sedimentos que contiene el agua. Su primera misión es una inmersión exhaustiva. Esta inmersión pondrá a prueba a todo el equipo y hará que todos los buceadores se preparen para los peligrosos laberintos. Lo primero que hace el buceador Brian Kakuk cuando entra en el agujero es tender un cabo guía. En el buceo en cuevas, la guía es la primera regla de supervivencia. Sin esa guía, las probabilidades de salir son mínimas y eso causa la muerte de la mayoría de la gente. Aunque parezcan nítidos como el cristal, los agujeros azules están llenos de cieno. Cuando se remueve, se levanta del suelo o cae del techo, todo se oscurece. En este lugar hay una materia negra orgánica muy densa y por eso es difícil trabajar dentro. La propia onda de presión de tu cuerpo empujando el agua delante de ti tiende a levantar cosas. Tienes que contar con que saldrás con visibilidad cero, con los dedos en la guía, tocando la salida.
Pero esa guía puede volverse en tu contra. Una guía es un objeto inanimado, un trozo de cuerda de nylon, pero la metes debajo del agua en una cueva y cobra vida. Es ladina y malvada. Está ahí para matarte. Llevamos un montón de cosas y todo eso puede enredarse o engancharse en la guía si nos acercamos mucho o no lo tenemos en cuenta. Por si se quedan enganchados, los buceadores llevan cuchillos, normalmente más de uno. Les gusta llevar refuerzos, y refuerzos para sus refuerzos. Debes ser un poco sensato, no confiarte. Y por eso llevas un cuchillo, otro cuchillo y otro cuchillo. En realidad es un cúter de paracaídas. Y el cuchillo de cocina favorito de mi madre. No se lo digáis. La seguridad es algo instintivo en esta clase de buceo, donde las cuevas que parecen sólidas pueden fracturarse de repente con el toque de una burbuja de cuevas con más experiencia del mundo. Queremos ver lo que se esconde detrás de la esquina, no queremos parar. Los buceadores de cuevas vivimos para cambiar el mapa y a veces eso nos crea problemas. Brian se quedó atrapado ahí abajo, pero se sujetó a la guía. Wes Skiles, renombrado fotógrafo, dirige un equipo de cámaras que aportarán las imágenes que documenten los hallazgos científicos. Soy el ojo de los científicos y de los exploradores. Sé que lo que grabe ahí abajo será muy importante y eso es apasionante. Su primera misión es una inmersión exhaustiva. Esta inmersión pondrá a prueba a todo el equipo y hará que todos los buceadores se preparen para los peligrosos laberintos. Lo primero que hace el buceador Brian Kakuk cuando entra en el agujero es tender un cabo guía. En el buceo en cuevas, la guía es la primera regla de supervivencia. Sin esa guía, las probabilidades de salir son mínimas y eso causa la muerte de la mayoría de la gente. Aunque parezcan nítidos como el cristal, los agujeros azules están llenos de cieno. Cuando se remueve, se levanta del suelo o cae del techo, todo se oscurece. En este lugar hay una materia negra orgánica muy densa y por eso es difícil trabajar dentro. La propia onda de presión de tu cuerpo empujando el agua delante de ti tiende a levantar cosas. Tienes que contar con que saldrás con visibilidad cero, con los dedos en la guía, tocando la salida. Pero esa guía puede volverse en tu contra. Una guía es un objeto inanimado, un trozo de cuerda de nylon, pero la metes debajo del agua en una cueva y cobra vida. Es ladina y malvada. Está ahí para matarte. Llevamos un montón de cosas y todo eso puede enredarse o engancharse en la guía si nos acercamos mucho o no lo tenemos en cuenta. Por si se quedan enganchados, los A principios de 1990, en un agujero azul conocido como el Santuario en la isla de Andros, un buceador encontró restos humanos que pueden estar conectados con el ritual de enterramiento de los Lucayans. Siguiendo esa pista, el equipo buscará más restos, empezando en el santuario. Intentarán determinar si existe alguna conexión entre los Lucayans y los animales extinguidos hace unos 1000 años.
Nuestro objetivo es bajar ahí a buscar esas señales identificadoras como huesos y cráneos, recuperarlas y documentarlo todo. Se une al equipo Michael Pittman, que será el primer arqueólogo habitante de las Bahamas en sumergirse en este agujero. Lo he estado deseando desde que empecé arqueología. Es el misterio del yacimiento. Es que me puedo encontrar. Quiero saber qué hay ahí. Una vez colocado el cabo guía, el equipo empieza a descender hasta el lugar de la cueva, donde hace 20 años un buceador encontró restos humanos. El equipo todavía está bajando al lugar del descubrimiento. En el descenso, el grupo atraviesa lo que se conoce como haloclina. Agua dulce arriba y agua salada abajo. A unos 80 metros se sitúan encima de la ladera en la que se encontraron huesos humanos. Y se enfrentan a otro peligro potencial. Las rocas circundantes indican que ha habido un gran derrumbamiento. Esas cosas pasan continuamente sin que te enteres y ves cómo te caen trozos. Nadamos sobre peñascos del tamaño de edificios y sabes que se han desprendido del techo. Saben que volverá a pasar, pero no saben cuándo. Es otro de los detalles que hace que trabajar en los agujeros azules sea más peligroso que cualquier otro tipo de arqueología submarina. En la arqueología en mar abierto, si tienes un problema, puedes salir inmediatamente a la superficie. Si necesitas izar material, este sube directamente a la superficie. En una cueva no puedes. A pesar de los desafíos, vale la pena. Y agua salada abajo. A unos 80 metros se sitúan encima de la ladera en la que se encontraron huesos humanos. Y se enfrentan a otro peligro potencial. Las rocas circundantes indican que ha habido un gran derrumbamiento. Esas cosas pasan continuamente sin que te enteres y ves cómo te caen trozos. Nadamos sobre peñascos del tamaño de edificios y sabes que se han desprendido del techo. Saben que volverá a pasar, pero no saben cuándo. Es otro de los detalles que hace que trabajar en los agujeros azules sea más peligroso que cualquier otro tipo de arqueología submarina. En la arqueología en mar abierto, si tienes un problema, puedes salir inmediatamente a la superficie. Si necesitas izar material, este sube directamente a la superficie. En una cueva no puedes. A pesar de los desafíos, vale la pena. Primero, una mandíbula humana. Después, el cráneo. Este hallazgo ha dejado huella en el arqueólogo de las Bahamas, Michael Pittman. Cuando entré en el lugar y lo vi, pensé, wow, podría pasarme horas aquí dentro. Y el haber sido el primer habitante de las Bahamas en sumergirme en ese agujero azul ha sido, en fin, todavía no lo he asumido. Al final de la inmersión, el equipo ha recuperado 3 cráneos. Sin embargo, las preguntas clave continúan ahí. ¿Tienen alguna conexión con la catastrófica extinción de los animales? ¿Y podrían estos cráneos pertenecer a los Lucayans, el mismo pueblo sobre el que escribió Colón? Pittman identifica una deformidad en los cráneos que parece confirmar su identidad.
En su infancia, los Lucayans se ponían unas vendas en la frente y en la espalda donde ataban unas tablas, y por eso tienen esta forma cónica. Es una peculiaridad encontrada solo en culturas como la de los Lucayans. Y después de datar los cráneos con la prueba del carbono, se descubre algo todavía más importante.